Bueno amigos, estamos aquí en el London Excel y vamos a acudir al London Car Show. ¿Qué pinta tiene? ¿Habéis visto la cantidad de mesas que hay? Vamos a encontrar cartas muy top. Como siempre, vamos a buscar la carta más cara. En el reto Pokémon encontramos a Squirtle en coreano, a ver si lo encontramos en inglés. Además estamos buscando a Pidgeotto y a Pidgeot. Ya veréis en un futuro vídeo cómo encontramos a Pidgey en un mercadillo. Así que nada amigos, acompañadnos. Y aquí, como podéis ver, tenemos el plano completo, que también lo tienen en Instagram, en la web, con todas las tiendas que hay. En la web y en Instagram podéis ver a qué puesto, qué tienda corresponde cada sección y cada número. Y como podéis ver, aquí tenéis el listado completo de los vendedores por si venís a buscar a alguien en concreto. Deporte retro, ¿qué más queremos? Nos acordamos mucho cada vez que vamos a car shows europeos fuera de España, aunque ya en España estamos viendo mucho, nos acordamos muchísimo de los amigos de Car Showcase y 1, 1, 2, 2, 3, 3 Cars. Pero bueno, retro, vamos. pero aquí también está la Min. Bueno amigos, pues bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy conmigo, Sara. ¿Cómo estás, Sara? Pues bien, muy contenta de haber acudido al London Car Show. Esta edición XL que ha sido impresionante, nos ha recordado a una mini nacional, la verdad. Y bueno, os intentaremos mostrar lo mejor de todo lo que había, porque la verdad que teníamos metraje para hacer una película doble. Sí, había muchísimas cartas, tanto de Pokémon como de TCG, y además de cartas también había otro tipo de artículos, como podéis ver. Oh. ¿Qué nos ha dado, Dani? Cuéntanos. Pues mira, aquí, pero ponen unos nombres, sí, bueno, leyendas de todo un poco. Desde Luis Aragonés por ahí arriba. Claro, no es como el equipo actual, no, sino como que ha hecho una especie de mix de jugadores bastante míticos, importantes, sí. Leyendas, ¿no? En este caso el Atlético de Madrid, ¿no? Está guapo, la verdad. Mirad por aquí abajo, Adelardo, leyenda, Aguilera, este es de los 70, Aguilera de los 90, bueno. Fernando Torres, bueno, Tomás Reñones, Diego Godín, Coque, todos con su pose... Su pose mítica, ¿no? Sí, exacto. Que saldría... Muy chulo. Don't tell me. Mira qué guapo. Mira, Iniesta, Lamin. Se llama... Yeah. Arconada. Yeah. It's 60s, I think. Messi. Hola. Qué carta más guapa. Estamos buscando algunos. Mira, este con 10. Con la camiseta del equipo. Voy a mirar. Oh, mirad qué puesto tiene Panini. Bueno, vamos directos para allá, como las moscas. Y por aquí esto que ya no es un stand, esto es su propia carpa para Panini, que en este Car Show, el primero al que acuden, tenían la caja del Mundial de Donruss, FIFA. Increíble. Hicieron un opening allí mismo, pero no estaban disponibles aún para comprar. Excuse me. What's up? This one was the relic or... Say it again, sorry? What is the relic? I have no clue. Can you... Yes. It's Liz, right? It's Tops. Tops, yeah, it's the world Tops? success. This is box. Ok. Anda, no la conocíamos, ¿eh? Papá, tío, en una 5. Hostia. Con... 3 parches. The relics contain this card.
are not from any specific march or event. That one's better. O sea, que no son asociados. I'm pretty sure they're exactly the Buah, same. Do it to us. qué decepción. No entiendo cómo todo se puede hacer. Not associated with anything, man. Is it not? Ah, It's crazy. Especially on an out Why? Why they do that? And it's I like- can understand. It's like a 650-pound box. Yeah. Why do they do this? Y hablando de la organización, los pasillos estaban organizados por deportes. Había varios de ellos de fútbol y después uno dedicado a la Fórmula 1, uno dedicado al béisbol y deportes americanos, al fútbol femenino. Es decir, Nosferatu. ¿Y quién ha firmado? ¿Alexander Ward? No, Nosferatu, pero es SpongeBob. La colección. pero no entiendo. Es la colección de SpongeBob. Sí. No sé por qué. Bueno, y ya sabéis, si queréis seguir viendo estos vídeos, si queréis apoyarnos, no olvidéis suscribiros, darle al like, comentar, compartir. Bueno, que sepáis que el 60-70% de las personas que ven nuestros vídeos no están suscritas. Por favor, suscribíos y así no os perdéis nada. Bueno, Dani, ¿qué Mira nos por aquí cuentas? algún Lamine, algún Messi, Ronaldo, Me ha llamado Cristiano. mucho la atención. Ahora, cuando os enseñe todo el panel, os voy a decir las cartas que me han llamado la atención. ¿Qué te llamó la atención, Sara? Pues Cuéntanos. Esta que pone Messi, De Messi, Messi, que 2007. está ahí como animándole, me ha hecho mucha gracia. Y luego, bueno, pues esta de Panini FIFA, Cristiano Ronaldo y Messi juntos. claro. Yo creo que no la había visto nunca tampoco y me gusta, porque aquí sí que hay cartas que ya son reconocidas. Unas con precio y otras sin precio. Hay que poner el precio. Shohei Ohtani, el jugador de béisbol. Sí, claro, pero es como muy Como pop, Pokémon, ¿no? como no sé, Como... es japonés. Bueno, y estas de arriba La de Luffy de- qué variedad. También un poquito de básquet. Sí. Cricket. Lo tienen aquí sellado en este metacrilato, Sara. Mira qué movida, que viene Rijkaard, Guardiola, Luis Enrique y Tenemos que Xavi, hacer un lema los que entrenadores. que sea no rise, no buy. ¿No? Sí. No, es Gol Mojo. 14K. Gold Mojo. Ni siquiera bueno, guau, madre mía. Pero escucha, mira este, 20K. Un Kaboom de Charles Barkley. 12,5, 30. Mira Y- por ahí, Jaden Daniels. De momento, marcada. De deporte es la carta más cara del caso. Marcada. Marcada, sí. Romeo Dobbs, which is a fiver. That's the only one I've got left. And I've got Aaron Rodgers, but he's in his Jets uniform, so you might not want that as a Packers fan. I want to get an Aaron Rodgers, You do. It's I a PSA want- 10. but it's gonna be too much for me. It's £110, that Ah. one. It's not too, Not that much. not too expensive. ¿Te acuerdas que fue Tenemos una de nuestras cartas más 7,5 caras? Y Y 9. 9K. ¿Por qué? Si son 9.
No sé qué diferencia hay entre una y otra. Aquella tiene como algo de refractor o algo Esta así, tiene ¿no? el borde rojo y esa Claro. tiene azul. Entonces, Sí. Y esta como que refleja, ¿no? será, ¿te acuerdas de la escala de colores Ah, esa que nos es dijo? Blue Prism y esta Claro, Red y Prism. esa es red. Y la red es más cara. Sí. ¿Qué os parece este pedazo de parche de Reverence? Una pena que con este color dorado parece que el color azul no fue la mejor elección para esta firma. Quizás son firmas hechas por la mina anteriormente y solo es una pegatina. No se tuvo en mente que la carta iba a ser dorada y no queda tan bien. Como veis, montones y montones de cartas, todo tipo de precios. Podías gastarte desde cartas sueltas de €1 a cartas que vimos hasta 100.000. Ya veréis qué pedazo de cartones, amigos. Ya veis por aquí Lamine Yamal Master Rookie 108 bis. Buah, están que se salen de estos precios de estas cartas. Además vimos mucho Lamine diferente. Eso sí, todos en precios bastante elevados. Nos quedamos con la idea que en esta feria los precios son más altos. ¿Verdad, Sara? Sí, creemos que en general son precios menos asequibles para nosotros. A lo mejor ellos están acostumbrados a ese mercado, pero a nosotros nos parecen un poquillo altos. Sí, casi todas las cartas estaban por encima de su precio de mercado. Las mesas eran bastante caras para los vendedores y tendrían que cubrir gastos. Y este doble auto De Iniesta y Xavi. de Xavi, ¿no? Del Soco. Nosotros tenemos los únicos media que fuimos. Sí. Ya os enseñaremos en un vídeo todas las acreditaciones que hemos tenido a lo largo de este año y algo. Increíble. Vaya puesto. No esperábamos esto aquí, ¿verdad? May take. Thank you. Thank you. Bueno. Cartas, mira, así no me da este brillo. Qué chulo. Cartas del nivel al que nos tienen acostumbrados, Card Showcase y no 1, 2, 2, 3, 3 cards. Esta se sale. Unas cartas en un Todo estado cubana. muy bueno, todo cubana. Qué pasada. Estas de las fábricas de chocolates, cógela. De esas que también vimos en el Soco, que tenían algunas. Es el de Sevilla, está de aquel. ¿A que sí? ¿Te acuerdas? Es el de Sevilla. Sí. Perdón. Mira, fábrica de chocolates. Claro. ¡Ah, las cartas! Las cartas, claro. ¡Qué pasada! Estas que vimos en el Soco, ¿te acuerdas? Muy bonitas estas cartas, Qué preciosas. pasada. Un puesto De Toledo, mucha ¿eh? calidad. Muy, hombre. De Pelé. Pero es una entrada. Es como una entrada. Cosmos versus Santos. The last ever match of Pele. Ok. New Cosmos against Santos. Yeah. Amazing. We never been seen. Yeah. Vamos pasando de menos retro, pero claro, siguen siendo cartas Tremenda. que no son actuales, de grandes jugadores, gradeadas.
Impresionante este puesto, ¿eh? Mira, esa de Messi, Messi, Messi que dijiste. Sí, es que me ha llamado Mira. mucho la atención. Y chicos, esta es la carta Madre de mía, deportes más cara Tienen que aprender de a Carso. de otro sitio. Todo en vitrina, por favor. Increíble. Bueno, ¿Qué pasa en Valencia? Ya está. so we are here with Mark from Vintage and Legendary Football Cards Net. Football Cards. Football Cards Net. How long have you been in? So I collected since I was a little boy. Since a Panini little sticker boy. albums, everything crazy. Every bit of money was spent on the albums, and then I bought some cards about 6 years ago, before COVID, Yeah. and then it went crazy after Yeah. that, and I bought too many. And what do you have here? What kind of cards? So it starts with vintage. Uh-huh. All the vintage cards from Spain, Di Stefano and Kubala, Alcantara, and then Brazilian players, Zidane, and then we've got Messi, a lot of Messi. We've got the big card from the rookie. This is That's your more expensive card? yeah, I think It so. is for sure. Yeah. And How then much? at this moment 100,000, but the PSA 10 is 1.5 million. Yeah. So this has got a grade 10, so you can cross to PSA and maybe it gets a 10. Maybe you can get a 10. So it's a gamble, but I think this is 300,000 now. Wow. And then this one is the second best, 1959. PSA 10 is PSA only, 10. only one. Yeah. How much is this? I don't know. Sorry. Yeah. And how do you get this kind of cards? From an American, he said a price, and I wanted this very much because I got a lower grade version of this, and we had to negotiate a lot. Negotiation Yeah. and trading and... But I think it's Wow. worth about 50,000 now. This card. Wow. Yeah. And you are a collector yourself. Do you Yes. have a collection? What's your collection yeah, this about? is not my. This is my collection, but it's the second. I have lots of these cards, but I have a wall on my Instagram page with all the best cards. Yeah. Like what? All vintage. All vintage. Maradona, Pele, Messi, Ronaldo, Wow. all the Di Stefano, all the top players. And do you sell by internet or just in car shows? Usually internet. Internet. Not eBay, but through Instagram. Through Instagram. Yeah. So, and it's this football cards That's it. net. Yes. Football Cards Net. Yes. Okay. So guys, if you are interested in something that you are seeing here, just connect with him. You have an amazing collection. Gracias. Thank you very much for showing us. Gracias. May I see one of these albums? Here they are. Thank you. Thank Wow. you. Ah, pero son actuales. O sea, son como una imitación de las antiguas. Bueno, está bien también que haya una colección así. Otra novedad más en el canal. ¿Ves? O sea, han hecho como una réplica, una colección que es una réplica de cartas vintage muy bien hecha, la verdad. So
inside. It's an original binder. Made by, Also by Futera. Yeah, it's original binder. It's made by Futera. It's limited for 1905. because this is when chairs are founded. Uh-huh. And this is a 088 set from Dutch number. And each individual card number with the same Is number. this wow. It's rare. You got all the details there as well. That should be the front. Wow. Or Yeah. to the back. Yeah. And you got all the big names, all the captains. ¿Qué tienen? A ver qué tienen. Cajas. ¿Esto? Me han traído muchas movidillas, sí. ¿Y esto? Esto no lo he Cosmos de la visto. Warner Bros. Pero mira, también tienen de superhéroes. No sé quién me preguntó hace poco que si había visto cajas de estas de superhéroes. Pues mira, Mira, Harry Potter. de Harry Potter, la de Neón. Esa recién salió. Ya. ¿Y esta? ¿Eso qué es? Squishmallows. ¿De gatitos? ¿Y esta de Hotbox? Es en la versión será de neón, Sí, pero en de China, cacao, o de- lo que sea, sí. Nunca habíamos visto la caja. No. Queremos enseñar todo lo que ofrece. Cómprame una carta, Sara. ¿Cuál quieres? El Aladdin. Spain. From España. And you? England. England. Yeah, not far. What do you collect? Aquí está en la cola para gradear. Y por aquí el stand de PSA estaba recogiendo cartas para ser gradeadas. Aquí podéis ver a la gente rellenando los documentos necesarios. Esto ya era casi última hora y aún así estaba lleno. No paró de entrar gente en todo el día a gradear. Bueno, y aquí a su lado estaban los dobladores de muchos de los personajes más importantes de las series que seguís de dibujos de One Piece, de Pokémon. Sí, las Winnie the voces en Pooh. inglés. Sí, los actores de doblaje en inglés. Y al final de esas mesas pues es donde se efectuaban las firmas de los jugadores de fútbol que tuvieron el sábado un invitado y el domingo otro. Sí, los precios rondaban 50-70 Sí. euros por una firma de que te comprabas allí mismo el cromo. Ujú. O si llevabas tú algo para que te firmara era otro precio diferente. Sí. Algo muy parecido a la National Convention. Bueno, y entramos un poco a ver cómo era la zona VIP. Ya entramos cuando estaba medio vacía. En la sala se podía respirar bastante bien, pero esta zona estaba un poco sobrecargada. Tenía, como veis, esos juegos para echarse unas carreras, unos sofás, pero tampoco nos pareció algo demasiado VIP, la verdad. Sinceramente sí, una zona para descanso. Había una zona de trade en el propio evento, pero eran solamente 3 mesas. Dimos un paseo por allí y solo había Pokémon. Nada de cartas de deporte y no pudimos hacer muchos trades. Aquí tienen la zona infantil con un montón de actividades si venís en familia. Estuve y en luego esa. pues lo que nos decía es que en cada pasillo está especializado. Vamos a ponerlos así En para que los diferentes veáis. deportes. Cada pasillo que veis, todo lo largos que son, que tienen como 3 secciones, están especializados en diferentes deportes. Aquí llegamos pues a varios sponsors, ¿verdad? Que están aquí todos en el centro. Sí, Cacao Wow, que hace sus propias cartas de... Lo vimos en la National, yo Sí. creo también, que tenía un stand que estaban... muy... Mira, las cartas de muy, Friends, muy colorida. Sara. Wow. Wow, me encantan. Y bueno, por aquí un puesto, Fan Cave, que tenía memorabilia auténtica,
Como veis, montones de camisetas. En este momento se podían ver las de fútbol sobre todo, pero en otro momento que llegamos había un montón de ellas de jugadores de dardos, Sí. de boxeadores y aquí otros de los sponsors, Third Down y esa empresa de grading, además de Kakao Wow, empresa de cartas china, y Fanatics, que estuvo allí junto con Topps. La cajita que ofrecían era la de Topps NFL de este año, la Value Box, a un precio, bueno, que no estaba mal. La que han sacado ahora, su primera colección de la NFL. Ajá. Topps Chrome NFL, que tenía la licencia. Sí, ahí viene, a 35 libras. Tenía la licencia Panini. Y luego pues han traído una pequeña exposición de cartas Algún Kaboom, variadas, como por Charizard. ejemplo este. Esto más de Fanatics Collect. Bueno, Dani, ¿qué tenemos aquí? Pues mira, este combate de Muhammad Ali con Joe Frazier. La ropa que llevó Muhammad Ali. Firmada. Vaya pieza de la historia. Y por aquí debajo, Sara, para los seguidores de la Fórmula 1, ahora os vamos a mostrar este mono de Lewis Hamilton del 2007, de ese British Grand Prix, firmado para Johnny. Los mejores deseos, Lewis Hamilton. Muy chulo. Qué pasada. Una Qué auto. ilusión. Una carta del Atlético de Madrid, porque quitando la lámina que nos han enseñado al principio, la verdad Mira, es Coque que... también ahí. Mira, Coque. Será una one-on-one, ¿no? Bueno, y nos gustó mucho que hubiera un pasillo entero dedicado a fútbol femenino, en el que pudimos ver algunas de las cartas que tenemos en nuestra colección, ¿verdad? Y algunas otras que veréis un poquito más adelante que nos gustaron mucho, pero eran poco asequibles. Sí, bueno, estuve a punto de comprarme esta carta de Melchi y Dumornau. Tenían casi el arcoíris entero a la venta, menos la 1-1 y la /5. Los precios no estaban mal, la verdad, No. Sara. A mí me sorprendió que esto valía 10 euritos o por ahí, una firma, lo que está fenomenal. Luego estuvimos enseñando nuestras cartas por allí, nuestra one-on-one de Aitana Bonmatí. Sí. Y parecía que gustaba a los vendedores, pero nos ofrecían muy poco. Sí. Será de las únicas del Atleti. Mira esa de Alesia. ¿La has visto? La de Alesia. Ah, sí. De Aitana, que están bien. Pero aquí está más subido el precio. Mira, la Guani esta de antes era esta, ¿no? Sí, 40 pone aquí. ¿Cuánto era el otro? 35. 30 o 35. 24, 25. Está muy Esta bien. gradeada sería... Wow. Es una pasada. Car Show, que es muy grande,
tiene muchísimos patrocinadores que ellos denominan Gold, que son de un gran nivel, Sí. ¿verdad? Y por eso se puede Ojalá hacer... los pudiéramos ver en los car shows de España pronto. Ojalá, ojalá. Y que no tuviéramos que tener solo un patrocinador grande, que pudiéramos tener varios conviviendo, porque al final alimenta el hobby. Bueno, y aquí os dejamos toda la colección de cajitas que llevó Dave Adams, pero un montón, para que veáis qué precios tenían. La verdad que algunos estaban bastante bien. Sí, había descuentos además especiales para esta Sí, feria. sí. Sobre todo en algunos deportes como en NBA, NFL. En fútbol precisamente no había ningún descuento. Ninguno, sí. Pero bueno, tenían también otras colecciones que no eran de deportes, que estaban curiosas, como veréis ahora. Sí, además, bueno, había precios que por lo menos no estaban tan subidos en este puesto. Y por aquí, todos estos librillos de la Immaculate Collection, incluyendo ese Pep Guardiola por ahí abajo. ¡Qué pasada! Todo lo que había en este car show. Había cartas muy difíciles de ver. ¿A ti qué te pareció, Sara, en la parte de otras cartas de tops? ¿Había bastante? Sí, había bastante, la verdad. Bueno, nos llama la atención la carta que veis ahí de Ronaldinho y esta de Maradona, que tampoco la habíamos visto nunca. Sí, es un PSA 8, 40 libras, ¿qué os parece? Ay, pues por supuesto, dejadnos en los comentarios cuál ha sido vuestra carta favorita. Se agradecen un montón esos comentarios. Y aquí, para los fans de Star Wars, mirad qué lineal de One on One. Bueno, y aquí llegando a la zona de deportes americanos, este Yoshinobu Yamamoto Rookie Card, muy guapa, nos gustó mucho. Le pregunté al vendedor por precios, pero estaba un poquito caro sobre el precio de mercado, pero tenían bastante béisbol, cartas muy top, lo que no es común en ningún car show por aquí en Europa. No, ¿qué librito es? ¿De quién es? El libro de Iniesta. Yo no lo he visto, no sé. Me queda súper justo. Hola, Ah, Iniesta Hola. con Matí, joder. Está guapísimo. me encanta. Mira, por aquí el puesto de Ultra Pro,
Nos hicimos una entrevista. Hello. Hi. Thank you. Thank you. We make an interview to Ultra Pro in the National Convention this year, the last year, So, with a colleague that speaks Spanish. 20 libras vale la de PSA. Seguro, pero de estas blancas. Sí, de estas, mira. Sí, sí. Oye, pues nada mal, ¿eh? No, pero es la de 21, la thick, yo creo. Thick, ¿cuál es? Que es ancha. Ah, PSA Bumper. Bumpers serán esos, de ¿Y colores. esto qué precio es lo que tiene? Eso no lo... Mystery Slab. ¿Y hacen pregradeos? No. Sí, que te puede tocar, mira, ahí viene lo que te puede tocar en la Mystery esta. Do you make pre-grading? We don't offer pre-grading. No pre-grading. Okay. Bueno, ya en esta zona tenían el merchandising de la organización. Estaban, de hecho, ahí algunos de los organizadores y bueno, vendían pues camisetas, sudaderas, los peluches. Sí, bastantes cosas, la verdad, en este Car Show de su propio merchandising. Y aquí tenéis un vistacillo así como era el show. Y por aquí llegamos de nuevo al stand de Topps, que en el domingo tenía esta Premier League ahí para poder tirarnos una foto con ella. Can we see how is the inside of the backpack? Thank you. Bueno, estas son las mochilas. O sea, que es un maletín dentro. ¡Hala! O sea, es una mochila con maletín. Nada, Las por tenéis aquí. en RAW y gradeadas también. Lots of people as well, but hopefully it should be very, very successful today. It was very good yesterday. Yesterday was a good day. Yeah, it was a lot of people, but it should be a really, really busy weekend. Nice. You'll see some very rare, nice inventory. Yeah. Yeah. Are you looking for anything in particular? Today in Pokemon we are looking for Squirtle, Pidgeotto and Pidgeot. Which set? Alternative arts. Oh, it doesn't matter? Yeah. Yeah. It's just a challenge for the Okay, channel. okay. We are doing the Pokédex Yeah. with alternative arts. Okay, cool. Yours is Yeah, mine is a little bit it's another different. stuff. Different. It's different. We can afford that. No, it's good. You can still look at it. Yeah, it's amazing, but Yeah. I like the older, the vintage era. yeah, for sure. It's amazing and It's very expensive. yeah. No vemos nada, ¿verdad? Ya las encontraremos, no te preocupes. Mira, quizás por aquí podemos ver Ahí está algunas. Blastoise. Ahí está Blastoise, que ya tenemos. Pero así a ojo. Mira esta qué bonita, la de Libby es. A ver. Esta, solo porque la saques. ¡Hala! Muy bonita. Esta es muy bonita. Del grito, ¿no? Sí, pero no la de que siempre es como la de Pikachu, la que es Sí. más famosa, pero esta de Eevee me encanta. No sé qué precio tendrá. Vemos que hay algunas Carísimo. marcadas. Sí, ahí hay otras marcada no. a 1100 libras, o sea que imaginaros a cuánto está. Sí. Esta. Oh, aquí a lo mejor podemos encontrar algo de lo que Aquí es buscamos, posible, ¿verdad? Qué maravilla. A ¿Y por qué recomendamos coleccionar las cartas en inglés, Dani? Pues- Aparte de porque nos gustan igual el arte en las de España e inglés, porque es el mismo. Sí, pero además porque- que las cartas en japonés normalmente están mejor centradas, es más Sí, fácil que ¿verdad? te den un PSA 10. ¿Pero por qué? En inglés las cartas tienen un valor y ese valor, mira, el Pidgeotto, 11. Bien. Bien. Toma ya.
A ver si encontramos el otro, ¿Qué alguno de los buscábamos? otros. Squirtle. El Squirtle que nos regaló Otro pajarito. Arbon Briggs. Sí. Uno en Un coreano. Un coreano muy guapo, pero claro, le buscamos en inglés. Muchas gracias. Jo, mira, siempre tienen estos tres, pero Ay. los otros no los tienen. Los otros no Qué los tienen ganas en de ningún esos. sitio. Y es que esos son unos cromos que creemos que pueden subir de precio bastante. Estos Sí. en japonés. Esta sí, japonés. Oh. Y esos son X todo, Y estos ¿no? son EX. Mira, y tienen también de las grandes, Las Jumbo Cars. las Jumbo Cars, pero tienen un montón, ¿eh? Sí. Como podéis ver. Y como decimos siempre, mirad chicos, ahora vamos a poner la aplicación de Dex, vamos a ver nuestro Pidgeotto, si hay cobertura. Que sí que parece que la haya. Vamos a ver cómo va de rápido. No. Esto es una cosa que claro, No, ¿eh? cuando un Carso es más, sí, Bueno, es más grande, pues va un poquito más despacio, pero vamos allá, Pidgeotto. y tenemos que buscar esta en concreto. Un poquito de paciencia, mírala, ahí está. Y ahora le ponemos los filtros, ¿os acordáis? Ahora vamos a Car Vamos a Market. Car Market. Que por cierto, para buscar en Car Market tienes que crearte una cuenta, ¿verdad? No hace falta crearte la cuenta solo para buscar. Pero si ya quieres empezar a meter filtros, Espera, que esto es, la he puesto en japonés, perdonad no. chicos. ha de ser en inglés. Pleasure. Thank you so much. Aquí tenemos Japan Missed the photo one piece. o International. I missed the obviously I wasn't too much into it. Obviously Y missed ese the time. sería Just on the de fly nuevo now, isn't it? Car 715 marca aquí de momento, pero vamos a poner inglés. Y parece que está en bastante buen estado esta carta, la Está verdad. near mint. Sí. Ofertas desde 5 euros, 6 euros. Y estamos hablando de libras. Es un poco cara. Es un poco cara. Sí, la dejamos. You enjoyed it. You enjoyed Vale. it. Sí. Hola, es que, mira, Esa y no la es de en los... inglés, pero es que nos ha llamado un montón la Y atención. la de estos tres me encanta también. Los tres Pedazo de huevinos. cartas. Y esta otra también, ¿eh? Mira el Luffy este de... Ay, que lo tuvimos al 700 alcance de la libras. mano por muy poquito, ¿verdad? Por muy, muy poquito. Muy guapo. Oh, thank you. Wow, thank you. Can I take? Yeah. Hold on. This one's better. It's got two colours. Ah. Two colours. Amazing car. Yeah, it's beautiful. The collab is just so random. Yeah, but it's amazing. I think they... It was so cheap to begin with. All of a sudden, it shot up over £1,000, and now it's 700. We were in a car show in Germany Oh yeah. when the car launched and it was 30 euros. Yeah, I know. It is. Yeah. Why didn't buy 100? More, yeah. Por ver. Pero ya el poncho, que le vimos el... No recuerdo ya dónde vimos el poncho, si vosotros os acordáis, recordadnoslo Sí. en comentarios, por favor. Yo creo que fue quizá en el North Car Show, Quizá en el North Car Show. Perdón. pueda Sorry. ser. Es que- Bueno, mira qué pedazo, mira las cajas ya, esto es una tienda entera aquí. Sí. Magic Madhouse. Sí.
que por supuesto, pues Pues de producto de Magic, pero en unas proporciones. Yo creo que en Barcelona fuimos a una tienda de Magic, De Magic solo. que tenía tales proporciones de Sí, cajas y de cierto. colecciones, ¿verdad? Sí, Sara. Qué chulo. Y luego mira todas los Muy pósters chulo. que tienen. Mira qué bonitas estas. Así nos gusta ver TCG variado. Puesto solo de esto. ¡Hala! Entonces, ¿esto qué es, Dani? Las zapatillas de Yu-Gi-Oh! Que Lo vienen con tienen. una carta especial. Que vienen ¿no? con una carta especial. Bueno, atención. Solo Funkos. Solo Funkos. Y además es que es como un rinconcillo que tú vienes aquí. Sí. A ver de qué son. Los tienen aquí por serie. ¿Cuál es tu serie favorita, Sara? Pues de estas que he visto aquí. ¿Eres más de Pokémon o eres más de One Piece? Quizá de Naruto. ¿O de Disney? De Naruto, de Disney. Televisión. Tú eres muy de series. Yo soy muy de series, sí. Pues echa un A vistazo. ver si echo un vistazo y encuentro algo que me parezca... Hombre, pues Chandler Bing, Rachel Green. Quiero decir, estamos hablando de Friends. Ay. Hi. ¿Te parece esta? Es de... para nuestra amiga Marta. Sí, seguro que a Pero es que es un Marta poco cara. estas cartas le encantarían. Es Lo un sentimos poco cara. mucho, Marta. Hemos gastado mucho en Podemos. este viaje y no podemos, pero en otro las buscaremos. Thank you. Thank you. Magic, Dragon... Ya he grabado todo el producto que tienen un montón. No tienen Godzilla. Ah, sí, mira, tienen Godzilla. Tienen Godzilla. PSA Train Night. Bueno, Saray, ¿qué te pareció el Train Night? Pues mira, llegamos súper puntuales a las 4 y esto es lo que había a las 4 y un minuto. En media hora se llenó toda la sala, una sala enorme que disponía de comida y de bebida y bueno, las mesas se llenaron de gente que quería tradear, la gran mayoría coleccionistas, no muchas tiendas, pero sí muchos coleccionistas y nosotros pues estuvimos valorando algunas cartas para hacer tradeo, pero bueno, al final... Vendimos una carta en lugar Sí. de hacer trade. Me encantó esa carta de Aitana que nos enseñaron, pero no tenía suficientes cartas para hacer el cambio con esta persona. Bueno, una zona de tradeo muy buena. Ojalá fuera así en muchos más shows. Sí, sí. Porque Estaba cabe muy mucha bien. gente, todo el mundo sentado, había muy buen rollo, podías ir caminando de un sitio a otro. Y nosotros estuvimos al principio, pero imagino que las cervecitas irían subiendo y subiendo con la peña bebiendo y bebiendo durante 6 horas.
Bueno amigos, pues vamos a ver la carta más cara del Car Show. Y la carta más cara que encontramos, tenemos 3 candidatas. Fueron un Jaden Daniels de la NFL, un Charles Barkley de la NBA y Leo Messi con un 9,5 en BGS. 85.000 euros, amigos. Bueno, y conseguimos a Squirtle para nuestra Pokédex. Ya tenemos los 9 Pokémon iniciales con sus evoluciones. Sí, amigos, la colección va subiendo. Ya llevamos no solo 9, sino que también tenemos a Caterpie. Sí. Sí, bueno, vamos a por la puntuación, amigos. Sponsors, un 10. Muchísimos sponsors. Todos con su stand gigantesco. ¡Qué pasada! Ojalá estos sponsors quisieran ir a muchos car shows. La experiencia de gradeo le hemos dado un 9,5. Muy cerca del 10, ya que estuvo allí PSA cogiendo gradeos. Pero esto es un gran car show. Si tuviéramos una empresa más, pues ya sería de 10. La experiencia de tradeo, un 10. Absoluto, amigos. Pedazo de salón lleno de coleccionistas que querían intercambiar cartas. Estuvo fenomenal. Y además, dentro de los creadores de contenido, vimos varios, pero también vimos que muchos de ellos finalmente no acudieron. Por lo tanto, hemos tenido que darle solamente un 9. A los vendedores había muchísimos, había mucha calidad, así que hemos dado un 9,5, ya que esto se puede mejorar porque había muy poco vendedor estadounidense. Al número de mesas le hemos dado un 10. Increíble, el mayor car show de Europa hasta el momento, y se merece este 10. Ellos son los que ponen el listón, en este caso. A la distribución de las mesas parecía que había 50-50, pero finalmente, tras pasar un par de días en el show, vimos que en TCG había bastante más. Bueno, hemos tenido que dar un 9. Eso sí, es muy bien la separación de las mesas de deportes por deporte. La calidad del recinto, increíble, amigos. Le hemos tenido que dar un 10 sin más, porque era muy grande y bonito. Comida y bebida, hemos tenido que restar aquí un puntito, porque los precios eran muy muy caros. Eso sí, todo tipo de opciones a la puerta del car show. Además, dentro había una pequeña cafetería. Parking y acceso. El parking era para muchísimos coches. Había parada de metro y de tren. ¿Qué más se puede pedir? Muchísimos accesos. Y el Easy Factor llegará al final del año, cuando sepamos quién merece una mayor puntuación. Por lo que la nota final de este car show es de un 9,6, la más alta que hemos dado con ese sello de ECF Elite que le damos a los car shows que superan el 8,5 y por supuesto que os recomendamos. Así, en la tabla de ranking de los Major Shows queda en primera posición, en segunda posición el Dublin Car Show y en tercera posición el Valencia Car Show. Enhorabuena a todos los organizadores de todos los car shows, porque nos hacéis disfrutar muchísimo. Y próximamente el Flea Market de Bilbao, que llegará durante la próxima semana. Eso ha sido todo. Gracias por vernos y hasta la próxima. ¿Cuál será el mejor? Danos tu opinión. Únete a SF, vive la pasión. Colecciona sueños, comparte la emoción.